Muy bien, muchachos, entonces les decía, estamos en nuestra penúltima semana. La semana que viene será la última antes del examen. Es importante recordar, ¿verdad?, que vamos a tratar de dejar todo bien clarito porque a veces es un poco difícil de volvernos a... Creo que estamos en una semana donde sí podemos hacer un pequeño casi repaso, no digo que de todo lo que hayamos hecho, pero sí de las cosillas, ¿verdad?, que podamos. Entonces no hay problema. Em, Vamos a hablar hoy de las figuras igual, ¿verdad? Como un repasillo de lo que hemos visto la semana anterior, cayéndole un poquito encima, pero ya no solo en los polígonos regulares, sino también pensando en los irregulares, en los momentos en los que la figura no es eh, o no tiene todos los lados iguales, ¿verdad? Todas las mismas dimensiones. Entonces intentaremos em, encontrar perímetros y áreas, que es la parte que más nos interesa de esas figuras. Ya la semana pasada vimos todo lo que ocurría con las figuras regulares, con aquellos que tenían los lados, ángulos y otros detalles iguales. En cambio, los irregulares, que son los que veremos hoy, que son figuras un poquito menos simétricas, menos estéticas, ¿verdad? Son figuras como más desordenadillas, pero también, ¿verdad? Parte del mismo caos que permite el universo como tal y que por supuesto a las matemáticas les interesa estudiar también. Entonces, ya habíamos visto, ¿verdad? La semana pasada algunos conceptos, aquí estamos como para repasar cosillas. Dijimos que los polígonos, ¿verdad? Básicamente es una figura que tiene muchos segmentos de recta, para nosotros son lados, ¿verdad? Y que también tiene que ver con el hecho de tener muchos ángulos, de ahí el nombre. Bueno, eh, ya sabemos, ¿verdad?, que hay figuras cerradas, así como hay figuras abiertas. El polígono requiere, perdón, requiere de ser una figura cerrada, pero además, el polígono regular, ¿verdad? Además de ser una figura cerrada, tiene que tener esos famosos segmentos de recta, esos lados iguales, que ya lo habíamos estudiado la semana pasada, entonces por ahora no es nada nuevo, ¿verdad? No estamos diciendo nada del otro mundo. Insisto, presentamos más figuras. La primera, ¿por qué no era un polígono? A pesar de que sí es una figura cerrada, los segmentos de recta o las dimensiones o los lados de ese polígono no están, eh, no quedan, por ejemplo, con esta curva aquí arriba, ¿verdad? Esa curva es la que hace que no queden como tales. Y por otro lado, este abajo no es un ejemplo de un polígono porque la figura no está cerrada. Así de simple, podemos verificar las características de los polígonos. Ok, si seguimos revisando un poquito más a fondo, vamos a descubrir, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de otras situaciones que ya habíamos visto la semana anterior. Em, Porque esta figura sí es un polígono, ya lo mencionamos, ¿verdad? Esta sí es una figura cerrada, tiene un montón de segmentos, no hay curvas como tales, sino segmentos de recta, tiene esquinitas que se llaman vértices. Y a partir de ahí nosotros podemos valorar un poquito algunas características que tienen esos polígonos. Como lo estudiamos la semana pasada, los polígonos, de acuerdo a la cantidad de lados, así se les pone el nombre. Y aquí algunos de los más comunes, ¿verdad? Desde el triángulo en adelante, recuerden que para que sea un polígono regular, el triángulo tiene que ser equilátero. La figura de cuatro lados no puede ser un rectángulo, tiene que ser un cuadrado. Y en adelante los que siguen son nombres muy fáciles porque además lo que hacemos es agregarle al final la palabrilla regular. Entonces yo digo pentágono regular, hexágono regular. Y así me garantizo, ¿verdad?, contar con... ahí está. Ya metimos a la compañera. Contar con la garantía, ¿verdad?, de que realmente tengo un polígono. Vean lo que pasa conforme vamos poniéndole más lados a las figuras. Conforme las figuras se le ponen más lados, esas figuras tienden a parecerse a qué?
A un círculo, profe. Claro, mientras más lados tenga, más parecidos a un círculo, ¿verdad? Cosa que el círculo no se puede decir cuántos lados tiene porque realmente es una figura curva. Bueno, mientras yo haga más cortos los segmentos, quiere decir que voy a ocupar más para rellenar y por lo tanto la figura va a ser más circular. Ok. Bueno, hasta ahí, insisto, sigue siendo un repaso, todo muy bonito. He aquí un ejemplo de dos polígonos, uno regular y otro irregular. El de la izquierda es el irregular, porque vean esta línea, se ve un poco corta, vean esta otra, se ve bastante más larga. En cambio, ¿qué pasaba en los regulares? Usted ve todas las líneas y todas son del mismo tamaño, todas son iguales. En cambio, las irregulares no. Ok. Sí estamos, ¿verdad? Bueno, ya vimos los lados del... Además de eso tenemos por acá otro ejemplo, ¿verdad? Ya sabíamos otra parte de los polígonos, ¿verdad? Ya sabemos que los vértices son cada una de las esquinitas. También conocemos a los ángulos, que hay muchos ángulos. Habíamos hablado de los ángulos centrales, los ángulos internos, los ángulos exteriores. Y por otro lado también las diagonales, que eran las líneas que se trazaban de vértice a vértice sin que ellos fueran consecutivos, ¿verdad? Pero después de ahí, creo que todo eso estaba más o menos claro. Empezamos a descubrir un poquito algunas de las fórmulas más utilizadas. Entonces tenemos por ahí que las formulillas nos las iban a dar. Estábamos muy tranquilos porque prácticamente todas las fórmulas nos las van a dar. Hay una fórmula que no nos dan, que es la cantidad de diagonales desde un vértice. Que en realidad sí nos la dan, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver, cuando nos piden o nos dan la fórmula del número de diagonales totales, aquí adentro viene el número de diagonales de un solo vértice. Entonces, eso que está ahí es el número de diagonales desde un vértice, desde un mismo vértice. Y todo junto es el número de diagonales de la figura completa. Ya no de un vértice, sino de todos los vértices. Entonces, son formulillas tranquilas, bonitas. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Ok. Bueno, ahí seguimos. Ahí están viendo ustedes, por ejemplo, el uso de las diagonales, ¿verdad? Cuántas se pueden trazar, vean cómo quedarían las figuras y a la vez, la cantidad de diagonales hasta la podríamos contar, ¿verdad? Por supuesto que para eso está la fórmula, entonces está más fácil. Pero en esta figura que está aquí abajo, por ejemplo, parece que esta figura está muy cargada de diagonales, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántas diagonales son? Son 9. Si uno empieza a contar, realmente solo consigue 9 diagonales. A pesar de verse tan llena, a pesar de parecer tener tantas y tantas rayillas. ¿Hasta aquí algo? ¿No? ¿Nada? Muy bien. Bueno, aquí teníamos más, ¿verdad? Un poquito más. Entonces, tenemos a los... igual, de nuevo, es una clasificación de polígonos. Y los polígonos pueden ser de dos tipos. Los polígonos convexos o los cóncavos. ¿Ok? Los convexos son los que usualmente trabajamos. Y los cóncavos no es que no los utilicemos, ¿verdad? Pero son más comunes los convexos para nosotros, sobre todo cuando hablamos de polígonos regulares. Ahí no hay mucho que decir. Pero como pueden ver la figura de la derecha, ese es un polígono cóncavo. Y básicamente, ¿por qué? Porque algún ángulo de los que están dentro tiene un valor mayor a 180 grados. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo que uno de los ángulos internos vale más de 180 grados, es porque pasa la línea horizontal. Vamos a ver, una línea horizontal es un ángulo de 180 grados. Entonces, si yo tengo aquí
ya tengo los 180 aquí y un poquito más. Entonces se pasa de 180. ¿Ven? Es una figura más con un ángulo mayor a 180. Ahora, por otro lado, vean la figura que está ahí dibujada. Tiene aquí afuera a una diagonal. O se podría calcular una diagonal. Porque ¿cuál era la descripción de las diagonales? Bueno, las diagonales eran aquellas líneas que unían a dos vértices no consecutivos, no seguidos. Entonces yo sé que este vértice es seguido con este, pero no con el que está allá abajo. Por lo tanto, ahí habría una diagonal. Entonces, eso es como para más o menos mantener o entender las diferencias, ¿verdad? Esas son las dos diferencias entre los cóncavos y los convexos. Ok, no hay mucho que decir, ¿verdad? Insisto, los convexos son los que estamos usando casi siempre. Diagonales todas quedan por dentro y los ángulos no pasan de 180. En cambio, para el convexo es lo contrario. Puede quedar o debe quedar alguna diagonal por fuera y además de eso el ángulo interno puede pasarse de 180. No puede, debe. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Todo parece muy normal. Está bien. Ahí tenemos un poquito, ¿verdad? Las posibles clasificaciones. Nada demasiado importante. Ahí está para que también tengan las definiciones, digámoslo así, de un polígono simple o de un polígono complejo, ¿verdad? Pero básicamente son detallillos como muy teóricos. Honestamente no me parece como que vaya por ahí. Igual ahí está para que ustedes lo revisen, no se diga que no. Pero casi nunca se van por ahí. Ahora ya vamos a investigar o analizar un poquito los triángulos. Vamos a recordar cosas que se supone debemos saber. Ok, además de lo evidente con el nombre, sabemos que el triángulo tiene de tres triángulos, tres ángulos. También tiene tres lados. Y también tiene varias clasificaciones. Si yo hago la clasificación por la medida de sus lados, voy a tener los triángulos escalenos, isósceles y equiláteros. Recordando que el escaleno es donde la gente tiene las medidas que quiere, es decir, nadie repite. Ok, después tenemos al isósceles, donde vamos a tener dos lados y dos ángulos iguales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si lo están notando acá, ¿verdad? Este lado mide lo mismo que este otro y este ángulo mide lo mismo que este otro. Entonces, básicamente, en esa clasificación, en ese tipo de clasificación, pues tendremos dos lados y dos ángulos iguales. Y para ir cerrando el polígono regular, ¿verdad? En este ejemplo de los triángulos, sería el triángulo equilátero. Ese señor tiene los tres lados iguales y también tiene los tres ángulos iguales. Entonces, como la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180, en un triángulo equilátero siempre los ángulos interiores o internos van a valer 60, porque juntos van a llegar a esos 180, que es el dato exacto, el dato correcto. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Mucha teoría, algo relativamente fácil, porque si se quiere es algo que conocemos desde tiempo atrás. Y luego también viene la clasificación por los ángulos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que mide el ángulo, así también se pueden llamar. Si tengo un acutángulo, sería la figura o el triángulo formado por tres ángulos agudos. Mientras que si tengo un obtusángulo, uno de los ángulos tiene que ser obtuso. Solo uno, no puede haber más de uno. Porque por definición, un ángulo obtuso es el que mide más de 90 y menos de 180. Entonces, si hubiera dos o tres ángulos con semejante medición, nunca podría formarse la figura porque debería estar o debería dar la suma de los ángulos internos más de 180, cosa que claramente no es posible.
Y por otro lado queda el triángulo rectángulo, que es el que ya hemos visto mucho, que recordamos que lo usamos con Pitágoras, que recordamos que lo usamos con Sukatoa, y cuya distinción básica es que cuenta con un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces básicamente eso es lo que tendríamos ahí. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Claro que no, porque es muy fácil. Después de los triángulos vienen las siguientes figuras, que son los cuadriláteros. Hay algunos ejemplos. Honestamente, no es que no quiera, pero creo que hay demasiada información, no nos interesa tanto esa información. Igual ustedes la pueden leer, esa es la idea, para reconocer las diferentes figuras, ¿verdad? Trapecios, trapezoides, cuadrados, rectángulos, qué sé yo, figuras que tienen 4 lados, rombos. Y de nuevo, pues aquí lo más sencillo es acatar las fórmulas para poder llegar a soluciones. Nos están preguntando figurillas ahí como que podrían servirnos para en un momento dado calcular a través de las fórmulas pues cualquiera de las informaciones que nos piden, ¿verdad? De lo que ya sabíamos o estudiamos la semana anterior. La media del ángulo interno, la media del ángulo central, cantidad de lados, perímetros, áreas de todo, apotemas, todo se puede calcular a través del reconocimiento de la figura que tengo. Ok. Igual, si quieren memorizar o ver algunos detalles, importantísimo que siempre la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360. Ya no como en los triángulos, que era 180, ¿verdad? En los triángulos entre los 3 me dan 180. Aquí entre los 4 me tienen que dar 360. Ese es el requisito. Ok. Hay algunos dibujillos, ¿verdad? Gráficas, triángulos, lo que sea que nos recuerdan un poquito los comportamientos. Y bueno, vienen más, ¿verdad? Vienen los pentágonos, viene de todo un poco. Entonces, para que ustedes lo chequen, lo revisen. Volvemos a lo mismo. He aquí más figuras, he aquí más lados, he aquí más mediciones, he aquí más resultados de la suma de los ángulos internos o el valor de cada ángulo interno. Y por supuesto lo que nos interesa, la fórmula, ¿verdad? Cómo llegar a ellos. Que sería lo más sencillo para no tener que memorizar. Entonces, por ejemplo, si yo uso esa fórmula, y yo sé que no va a ser nada difícil calcular cuánto mide la suma de los ángulos interiores de un hexágono. Que yo voy a cambiar esta n por un 6. Y esto me va a dar 6 menos 2 por 180. Y simple y sencillamente eso me va a permitir obtener el resultado en la calculadora. Entonces la suma de los ángulos internos, de todos los ángulos internos juntos, para un hexágono es 720 grados. Para un triángulo era 180, ¿verdad? Para un hexágono que un montón más, ¿verdad? Entonces es importante creerle a las fórmulas, es importante hacerle caso a las fórmulas, es importante contestar de acuerdo a la fórmula, cambiando el valor de n y todo lo que ande por ahí. Así más o menos funciona esto. Ok. Para el caso de los ángulos externos, la semana pasada lo mencionamos, pero no importa, aquí lo vamos a repasar. No importa cuál sea el polígono, los ángulos externos siempre suman 360 grados. Así de simple. Ok. Ahí un ejemplo donde se ubican los ángulos externos en la figura. Y bueno, la semana pasada yo les había dicho, ¿verdad? Si los pongo todos juntos es como si hiciéramos un círculo. Y si hacemos un círculo, básicamente son 360 grados. Por eso mismo es que ahí valdría de ahí saldría, digamos, la fórmula para encontrar la suma de los ángulos internos. Ahora, insisto, no importa de cuál figura esté hablando. La figura que sea, el polígono que sea, digamos, polígono regular que sea, vamos a tener exactamente esos 300 grados como la suma de todos los ángulos internos.
Estos son los externos, perdón. Así que no hay por dónde. Da lo mismo para un pentágono, da lo mismo para un octágono, da lo mismo para cualquiera. ¿No hay preguntas, supongo? Claro que no, esto está muy fácil. Ahora sí, donde dijimos que íbamos a enfocarnos un poquito más el día de hoy. Recordar los perímetros y las áreas. Recordar que los perímetros son como los sentimientos. Los perímetros son como los sentimientos femeninos, ¿verdad? Habíamos dicho que solo les importaba lo de afuera. Esos eran los perímetros. Mientras que el área era como los pensamientos, los sentimientos masculinos, ¿verdad? Más que lo de afuera, más que la envoltura, lo que le importa es correctamente lo de adentro. ¿Todo el mundo de acuerdo? Eso es importante porque hay que distinguirlo cuando me hagan la pregunta, ¿verdad? Si me hacen la pregunta del perímetro y yo interpreto que es todo lo que está adentro, entonces voy a terminar buscando el área. Tengo que tener eso muy claro. ¿Cómo se calculaba el perímetro de un polígono regular? La semana pasada lo vimos, ¿verdad? Era un perímetro muy fácil. N por L, profe. Excelente, tiene fórmula, es N por L. Muy bien. P es igual a N por L. Perímetro es igual a la cantidad de lados por lo que mide cada lado. Así de simple. Eso es el perímetro. Muy bien. Y también había una fórmula para el área. ¿Alguien se acuerda? Igual creo que esas se las dan, pero no está mal. Era perímetro, perdón, Sí, sí, perímetro. era perímetro por apotema dividido entre Exacto. 2. Muy bien. Perímetro por apotema entre dos. Eso mismo es el área de estos polígonos regulares. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, ¿verdad? Porque no estamos haciendo ejercicios, todo es información. Bueno, ahí está un poquito más de detalles. También hicimos la semana pasada el dibujito, también separamos a las figuras, también hicimos muchas cosas. Y bueno, estamos prácticamente en esta página retomándolo. Y bueno, sí es cierto, la fórmula de Herón. Vamos a explicar la fórmula de Herón porque podríamos vernos en algún momento en la penosa necesidad de utilizarla. La fórmula de Herón regularmente la usamos en casos complicados, a ver, casos donde las figuras que se forman, o sea, los triángulos, porque en realidad Herón se utiliza para el cálculo del área de un triángulo. Los triángulos que se forman, por lo general, son como que incómodos. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros, mentira, semana pasada nosotros estuvimos, digamos que analizando, ¿verdad? Un poquito eh, lo que pasaba con algunas figuras que no eran polígonos regulares. Entonces, por ejemplo, no sé, este es nuestro... Ay, mentira, ese no es. Este es nuestro par de ejes coordenados. ¿Ok? Perdón. Entonces, si tuviéramos que, no sé, se nos presente una figura complicada, cuyos lados realmente no sean ni horizontales ni verticales. Entonces, en ocasiones, cuando no me dan la cuadrícula, es casi imposible reconocer cuánto miden y por lo tanto es casi imposible calcular el área que encierran. ¿Okay? En esos casos específicos es donde se puede utilizar la fórmula de Herón. ¿Okay? ¿En qué consiste la fórmula de Herón? Como fórmula da un poquillo de pereza porque hay que hacer ciertos cálculos, pero realmente no es nada del otro mundo. Bueno, aquí usan la P, que regularmente se usa una S, para decir que es el semiperímetro.
permiso, vamos a decir que el área según la fórmula de Aarón es semiperímetro por S menos A, S menos B y S menos C. Nadie va a preguntar nada. Bueno, la S es de semiperímetro. Ok, ese es semiperímetro. ¿Qué es un semiperímetro? Un semiperímetro es agarrar el perímetro y dividirlo entre dos. Así de simple. Entonces, como el perímetro es la suma de todos los lados, habrá figuras donde ya no tenga donde el polígono no sea regular. Entonces tenga que sumar los lados por aparte. Pero de todas formas, yo sumo los lados y divido entre dos y ya obtengo el semiperímetro. Venga, el semiperímetro lo usamos varias veces en esa fórmula. SA, SB y SC es exactamente el valor o la medida de cada uno de los lados de los, que conforman o componen al triángulo. Entonces vamos a buscar la fórmula. Pero entonces, por ejemplo, aquí sabemos que este lado vale 5. 3, 4 y 5 valen los catetos de este triángulo. ¿Ok? 3, 4 y 5. Esos son el valor de los catetos del triángulo. Ahora sí, o la medición de los lados. Esto es muy fácil porque es un triángulo rectángulo. Y en el caso del triángulo rectángulo, la base y la altura son los catetos. Entonces calcular el área es muy fácil. Base por altura y entre dos. Pero si hubiéramos tenido que hacerlo atrás de la fórmula de Herón, que normalmente no se va a usar aquí, pero de igual forma se los menciono por si la tuvieran que usar en momentos difíciles, lo que tendremos que hacer es empezar por buscar el perímetro. Una vez que encontramos el perímetro, buscamos al semiperímetro. ¿Cómo? Dividiéndolo entre dos. ¿Quién es el perímetro, por ejemplo, de ese triángulo que está ahí? Chiquillos, ¿quién es el perímetro de ese triángulo? ¿Otra vez se me fue el volumen o qué pasó? ¿Cuál sería el perímetro del triángulo? No me que ya los dormí con tanta hablada. Yo tengo movilidad, sí, pero no deberían de caer tan rápido. Ay, profe, no me acuerdo. Es el perímetro. ¿Y qué es el perímetro? Di la suma de todos los lados, La suma ¿no? de todos los lados. ¿Cuánto valen los lados de este triángulo? Voy a sumar al 3 con el 4 y con el 5. 12 sería. Exacto, eso es todo. Lo sumo y eso me da 12. Ya encontré el perímetro. Pero para ir a las fórmulas, lo que tengo que hacer es dividir entre 2. ¿Cuánto es 12 entre 2? Pues eso es 6, pero eso lo sabemos por cálculos comunes corrientes, pero en el peor de los casos, ¿por qué? Directamente por la calculadora. Eso es todo. Eso es absolutamente todo. Ok. Ese es el S o semiperímetro. Entonces ahora sí, vamos a utilizar la fórmula. Vean lo que dice la fórmula. La fórmula trae una raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada trae un montón de multiplicaciones. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a irnos hacia acá. Ya sabemos cuánto vale la... Vamos a anotarla aquí. Área, perdón. Área es igual a la raíz del semiperímetro por semiperímetro menos A, semiperímetro menos B y el semiperímetro ahí, menos C.
Entonces según nuestros datos, el semiperímetro, ¿cuánto dijimos que valía? 6. Qué fácil. Voy a poner a restar cada uno de los lados del triángulo. Ok. Entonces, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Pues eso depende de cada uno. Simplemente son los lados. Cada uno de los lados. Entonces yo voy a decir que este es 3, que este es 4 y que este es 5. ¿Por qué? Porque quise, porque puedo haber puesto 5, 4 o 3. O en desorden. Mientras pusiera una vez a cada número no hay problema. Alguien podría hacer... Profe, Ujú. profe, yo no logro ver lo que usted está haciendo. Lo que estoy viendo ahorita es la imagen donde están los tres tipos de triángulos. ¿A todos les pasó? A mí no, profe. Probablemente es No, a mí, internet. Vea, salga y vuelva a entrar. a mí no, profe. Excelente, gracias. Sí, ya que vimos que no es general, salga y vuelva a entrar a ver si ya la deja. Ok, profe, voy a hacerlo, a ver. Google. Mientras tanto, los compañeros van a hacer esos cálculos y nos van a ayudar a llegar a la respuesta. 2 y 3, 6, 36 es 6. Ok. Entonces eso hace... Ajá, exactamente. Ya tendríamos el resultado del área, ¿verdad? Supuestamente. El área 6. Primero que nada hay que ir a fijarse en la figura. Los datos están dados en metros. Entonces yo voy a emitir una respuesta, ¿verdad? La respuesta que yo voy a emitir, que ya nos la dio la calculadora, da 6, le vamos a agregar la m del triángulo que está ahí y siempre en el área elevado a la 2. Siempre que venga un área, centímetros, kilómetros, lo que sea que nos den, le ponemos elevado a la 2. ¿Ok? Porque así funcionan las áreas, porque tienen dos dimensiones, porque estoy multiplicando dos dimensiones diferentes, y entonces metro por metro, metro cuadrado. Ok, entonces ya encontramos el área que era 6. Por supuesto que es 1000 veces más fácil encontrarla por el otro método, porque por el otro método yo nada más multiplicaba la base por la altura y la dividía entre 2. Pero lo quise hacer de esta manera para que comprobemos que el resultado es el mismo, para que comprobemos que simplemente lo que ocupamos es tener un triángulo y las medidas de sus tres lados. Una vez que tenemos eso, encontrar el área ya no es complicado. ¿Estamos de acuerdo? La fórmula de Herón siempre, siempre será, o siempre la vamos a presentar, o trataremos de verla como la última de las opciones. Buscaremos más bien trabajar, resolverlo con la otra fórmula, ¿verdad? Y ya pensar en Herón como que definitivamente no quedó ninguna otra posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como cuando ustedes van a bailar y se esperan, ¿verdad? Pues ya el feo las invitó, pero se esperan y se esperan y se esperan. Si no llegó otro, pues entonces utilizan al feo. Esa es la fórmula de Herón, más o menos. Listo. Clarísimo. Más con el ejemplo de la bailada. Perfecto, entonces. Vamos a ver. Ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a repasar. Cuando yo tenga figurillas como estas, ¿verdad? Donde yo pueda garantizarme que tengo un triángulo recto, porque sé que aquí hay un triángulo recto, porque tengo una esquinita perfecta, ¿verdad? Un ángulo a 90 grados. Entonces, altura, base y altura van a ser los catetos. ¿Ok? Entonces, al ser los catetos los encargados, entonces yo simplemente los sustituyo, los cambio. En la fórmula, base por altura, divido entre 2 y pongo la respuesta. ¿Qué pasa cuando la figura no tiene un triángulo recto? O sea, no hay uno de 90 grados. ¿Qué hago? Ok, de entrada no lo hay, pero bueno, si yo trazo la altura, yo puedo descubrir que la figura sí tiene, por ejemplo, simetría, ¿verdad? Entonces, básicamente, la base y la altura los voy a poder encontrar. La base y la altura los voy a poder encontrar
dibujados o trazando esas dos líneas, ¿verdad? La base siempre va a ser la que está en el suelo y la altura la que va del centro hasta arriba, hasta el punto más alto. Eso es lo que va a ocurrir. Igual la fórmula es base por altura dividido entre 2, entonces multiplico base y altura, los divido entre 2 y ya tengo un resultado. Muy bien. Ajá. Aquí hay un ejemplo donde la figurita, digámoslo así, que tenemos por ahí, está, esta no, tiene una altura que queda afuera, ¿verdad? La altura de esa figura queda fuera del triángulo. Hay varios momentos o varias figuras donde esto ocurre. No siempre la altura va a quedar dentro del triángulo, no siempre la altura es tan bonita como nos acostumbramos a verla. Ahora recuerden que el triángulo tiene 3 lados, también tiene 3 alturas. No todas las alturas van a estar por fuera, o no todas las alturas van a formar ángulo 90, o sea, son 3 alturas porque hay una altura con respecto a cada lado del triángulo. Entonces eso es importante, ¿verdad? También. Pues si yo hubiera tenido este triángulo, por ejemplo, lo giro y hubiese tenido esta línea aquí horizontal y estos señores aquí arriba, entonces yo puedo aquí calcular la altura, o sea, aquí hay una altura. Mientras forma un ángulo de 90, ahí yo podría tener una altura. Entonces, vamos a lo mismo. O sea, en el mismo triángulo, por diversos motivos, por diversas circunstancias, yo podría tener diferentes alturas. Y eso hacer o provocar que la figura, pues, vaya a utilizar diferentes números, pero por supuesto que el área tiene que ser la misma. Ok, eso es así de fácil, ¿verdad? Después del triángulo nos presentan el rectángulo con algunos de sus detalles más conocidos. Igual, muy sencillo, muy fácil. Recordar, ¿verdad? Que aunque los 4 ángulos internos son de 90, no representa, no significa, ¿verdad? Que sea como el cuadrado, medidas iguales. Sí hay medidas iguales, pero no entre los 4, sino entre los lados paralelos. Un lado que está al frente del otro. Esos se encargan de permitirnos ver o checar básicamente el largo y el ancho del triángulo. Recuerden que ese largo y ancho también se puede llamar base y altura, ya es cuestión de que cada uno de ustedes lo maneje como guste. Bueno, muy bien. No sé, ¿alguna otra situación? No, nada. Profe, entonces ahí en el rectángulo igual, el área se saca base por altura dividido entre 2. No, el rectángulo ya no se divide entre 2. Es muy parecida. Ah, ok, ahí es solo base por altura. Ah, exacto. ¿Por qué no se divide entre 2? Véalo aquí. Porque son 2 triángulos juntos. En realidad es más bien por eso que el triángulo se divide entre 2. Es la misma fórmula. Bueno. Este señor y este señor se juntan y son 2 áreas. 2 áreas de un rectángulo. Entonces, si el rectángulo tiene área de 40, que es base por altura, todos juntos base por altura y todos juntos 40, ¿qué va a pasar si yo divido esa figura a la mitad? Pues eso es lo mismo que 40 entre 2. Y 40 es el resultado de multiplicar base por altura. Entonces yo puedo decir que base por altura dividido entre 2 es básicamente de donde obtengo el área del triángulo. De nuevo, nada del otro mundo, nada espectacular, pero sí para que no nos perdamos y entendamos de dónde salen. No se preocupen, son figuras muy simples. En teoría yo pensaría que no dan para enredarse, para perderse, pero no está de más repasarlas. Para el rectángulo, si yo quisiera, lo puedo ver de esta manera.
yo puedo decir que tengo 2 bases más 2 alturas. Ese es el resultado de la suma de los 4 lados. Entonces, si yo no quiero pensar mucho, me aprendo la fórmula y nada más la aplico. Ya. Así que se quede. Estamos. No la siga ya la casi. Perfecto. Entonces no olvidemos nunca lo de los perímetros. Es solamente sumar los lados de fuera y no olvidemos nunca lo del área, que es buscar todo lo que está dentro, de alguna manera encerrar todo ese espacio que está ahí y ver cuánto espacio tengo. Creo que esto es una forma muy paciente de ver lo que vimos la semana anterior. Hay algunos ejemplos de algunos valores y cómo calcularlo. Pensaría que se puede decir que es bastante fácil. Están el resto de figurillas. Ahí podemos hablar de un cuadrado, que yo creo que no es para nadie nada nuevo, ¿verdad? El perímetro de un cuadrado es 4 veces lo que mide su lado, porque es sumar largo, lado más lado más lado más lado, como todos son iguales, 4 por L. También puedo decir que el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces ahí también tenemos otro, ¿verdad? Otro dato, otro detalle, otra fórmula muy fácil, lado por lado. Imagínense usted qué fácil. Muy bien. Ok, estamos admitiendo otra vez a la compañera, ya está. Profe, Dígame. disculpe. Entonces, para no hacerme tanto enredo, porque ya me estoy confundiendo, dice, bueno, todo eso, lo del cuadrado, y eso son las fórmulas que habíamos visto la vez pasada de los polígonos, ¿no? No, es que recuerde que las fórmulas del cuadrado, rectángulo y el triángulo no nos las dan. Esas sí nos toca memorizarlas. Las del resto de los polígonos sí nos las van a dar. ¿Cuáles o cuándo aplican para un cuadrado y para un triángulo? Bueno, para el cuadrado siempre, pero para el triángulo aplican cuando el triángulo es equilátero. Entonces no aplican todos los triángulos. Entonces a veces, ¿verdad? Hay que tener más bien cierto cuidado, por eso estamos repasando las otras fórmulas, las otras formas de verlo. Ok, está un poquillo pesada la clase, sí, muy teórica. Yo pensé que esto era un poquito más corto, pero me parece que sí está bastante extenso. Y ahí paralelogramos, y ahí nuevas figuras donde hacemos los mismos cálculos, ¿verdad? Poco los preguntan, pero bueno. Básicamente, si ustedes se ponen a ver, el área de un paralelogramo de estos, simple y sencillamente se compone de separar este triángulo, que por qué no pintan, no sé, este triangulillo que está aquí, y traérnoslo para acá, por ejemplo, y rellenar aquí abajo. Entonces, de alguna manera, es un rectángulo. Y el área del rectángulo, sabemos que era base por altura, largo por ancho, como quieran llamarlo. Entonces, todos esos detallillos también son muy importantes. Es bueno que los manejemos. Profe, entonces en un examen, a nosotros por lo que es ese triángulo que estábamos viendo, el cuadrado y el rectángulo, lo único que nos pueden pedir es el perímetro y el área. Sí, algún problema donde se involucre el perímetro del área de ellos, correcto. Ok, eso no es como los polígonos que nos piden apotema y que nos piden toda esa cuestión. En estas básicas todavía no hay necesidad de hacerlo. Si usted quiere lo puede hacer, pero es que en realidad dan mucha vuelta, ¿verdad? Hoy vamos a ver la más sencilla. Ok, está bien, profe, gracias. Listo, con gusto. Hay otras figuritas más, como el rombo. Y las características del área de un rombo: diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Las diagonales son estas líneas que están aquí cruzadas. Y la mayor es la más larga, la menor es la más corta, tiene sentido. De igual forma, lo que hay que hacer es multiplicar las dos diagonales, así que no importa cuál primero y cuál después. Y el resultado sigue entre 2. Y de ahí ya tenemos la forma de cálculo. Ok, igual para el trapecio, con sus fórmulas, con su tono, nada del otro mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, bueno. ¿Qué voy a decir del trapezoide? Absolutamente nada. Y ahora vamos a entrar a la parte fuerte del tema de hoy,
el área de los polígonos irregulares. ¿Cómo encontramos áreas de polígonos irregulares? La semana anterior corrimos para dejar este tema casi listo. La semana anterior pudimos ver en exámenes viejos cómo se calculaban, ¿verdad? O cómo nos pedían a veces el cálculo de figuras, pero esas figuras no eran figuras como las que nosotros esperábamos, polígonos regulares o figuras acomodaditas, fáciles, bonitas. Cuando me da una figura así, loca, enredada, básicamente yo lo que hago es dividirlo en figuras que yo conozca, en figuras simples, ¿ok? Entonces ahí es donde a veces nos toca usar, por ejemplo, la fórmula de Herón. ¿Por qué? Porque dividimos a la figura en un rectángulo y en un triángulo, y resulta que el triángulo a la hora ya de verlo bien quedaba todo descuadrado y no se sabía si era recto, entonces teníamos que usar, por ejemplo, Herón, que es la suma de todos los lados, y buscar el semiperímetro. Entonces, calcular el área de estos señores pues va a requerir de un poquito de maña, de pericia, hasta de imaginación, para convertir esas figuras raras en figuras conocidas y poder calcular. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ok. Las figuras, el perímetro y el área. Del perímetro, ¿qué vamos a decir? Absolutamente nada. Aunque aquí traiga fórmulas, el perímetro es tan fácil como sumar todos los lados. Sí, si se me complica, yo sumo todos los lados y ya. Si digo que esta fórmula se me va a enredar, que aquella otra fórmula no me la voy a aprender, sume los lados, lo que miden los lados y listo. Eso es todo para encontrar el perímetro. ¿Ok? Vamos a utilizar esas tres figuras que están ahí y vamos a utilizar a cada cuadrito, digámoslo así, de la figura, como si tuviera una unidad. Y ustedes me van a hacer el favor de calcularme el área y el perímetro de cada uno de ellos. ¿Ok? Cada cuadrito es una unidad. Cada cuadrito representa una unidad. Entonces, por ejemplo, de aquí a aquí hay una unidad, de aquí a aquí hay una, etcétera, etcétera, etcétera. De esa forma quiero que me ayuden a calcular perímetro y área de cada uno de estos señores que están aquí. Voy a silenciar un segundito y ustedes por favor trabajen. De hecho voy al baño 30 segundos. Por favor trabajen tranquilos y en silencio. Profe, yo sigo igual, sigo sin eso, pero ni no. Será ver el video después. Disculpen, compañeros.
¿Alguno sabe cómo se encuentra ese examen que tenemos que hacer hoy? Porque lo estoy buscando y no lo encuentro, no sé en qué parte tengo que meterme. Compañera, no sé si usted está en el grupo que tenemos de décimo. No, mami, en serio, es que Ahí lo mandé yo. Sí, yo creo que Anita ajá. no Ahí quiere. lo mandé yo. Ujú, Bueno, voy a revisar. Gracias. Ay, con gusto. ¿quién dijo yo? ¿Quién me ayuda con sus resultados, por favor? Profe, ¿cómo hago yo para contar lo de los triángulos en la línea C? En la línea Bueno, C, yo, muy bien. yo, Ajá. yo dije que era, digamos que yo dije que eran 6, pero no sé si estoy contando bien. Ok, vamos a ampliarlo para quedarnos con el primero y solo con el triángulo. La semana pasada habíamos mencionado algo importante, por eso los dejé con todo. Por eso porque tenía ganas del baño. Pero en realidad me fui muy tranquilo porque la semana pasada habíamos visto qué hacer cuando la línea era una línea inclinada. ¿Alguien se acuerda de eso? Ok, cuando es, por ejemplo, como la horizontal, como el lado B. Yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La base o B vale. Esos hay que alinearlos, profe. El asunto con A y con C es que no los puedo contar de medio lado. Digamos, si yo digo aquí hay uno, aquí hay otro, 2, 3, 4, 5, 6, eso sería trampa. Porque no es realmente su valor. ¿Cómo sé yo el valor de esa línea? Cuando la línea es inclinada yo no podía contarla. Yo solo sabía lo que valía, por ejemplo, de aquí a aquí. O aquí. De forma inclinada. ¿Quién me explica cómo lo hacíamos? Había que formar otro triángulo. Había que formar un triángulo y buscar el lado faltante. Ah, ok. Ven, por ejemplo, aquí afuera. Ven que al final queda casi, si hacemos la figura completa por fuera, queda como una cajita, como un rectángulo, ¿verdad? Y ahí pensando en el lado que ya tengo y los lados que estoy buscando. El lado que ya tengo ni lo cuento, nada más lo rayé para que vieran que es como una cajita. Pero yo me voy a enfocar en estos dos triángulos que están acá. Directo, pero directo. Ok, entonces el triangulito que está allá a la izquierda. Ok, vamos con ese señor. Ese triangulito que está aquí, aunque ustedes no lo crean, es exactamente igual al triángulo que está allá adentro. A este que está acá atrás. Y el mismo, pero el mismo. Pero por cuestión de rayas, de colores, de cosillas que ya están ahí, yo sinceramente voy a trabajar con el triangulito afuera. Muy bien, yo cuento las medidas, los lados de los catetos de ese triángulo que yo formé. Entonces este señor viene 1, 2, 3 y 4. Aquí hay 4 de lado. Y hay 1 y 2. Entonces los lados de ese triángulo son 4 y 2. Y yo lo pongo aquí a un lado para que no se me enrede. Ok. 4 y 2. El lado que ando buscando, ¿qué? El lado que yo ando buscando, ¿vale? La raíz de 4 lados más 2 a la 2. Es raíz de 20. 2 raíz de 5. Ok, entonces la A. Profe, a mí me ha dado, ah, bueno, Sí, ¿verdad? Sí, si lo pasas a decimales, 2 por 2 da como 4,46, creo, algo así. Estoy bateando. Pero el hecho es que da más de 4. Si nosotros hubiéramos intentado contar los cuadritos, hubiéramos metido la pata. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a contar cuadritos, caemos en esa tentación de decir de que aquí hay 1, 2, 3 y 4. Pero no es esa su medida correcta. Porque estamos buscando el dato exacto. Eso es como una aproximación. Va a ser un poquito más de eso. ¿Pero cuánto más? Ah, bueno, si queremos el dato exacto, ahí está el teorema de Pitágoras, que es el que nos lleva al resultado. Raíz de 4 lados más 2 a la 2. Como estoy buscando una hipotenusa, es una suma, es el lado más largo, así que 2 raíz de 5 es la respuesta correcta. Es una idea. ¿Por qué era importante la A? Porque junto con la B y con la C me van a dar el perímetro. Yo tendré que sumar. ¿Cuánto vale el lado C? La historia es la misma.
Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El lado de allá vale 6. 1, 2, 3, 4. Este lateral vale 4. Entonces ahora sí, 6 de un lado, 4 del otro. Vamos a buscar lo que vale C a través de qué? De otra vez el teorema de Pitágoras. ¿Usando qué? La misma fórmula. ¿Por qué la misma fórmula? Porque siempre ando buscando una hipotenusa. El lado más largo es el que me está faltando. El lado inclinado. Si hubiera sido un lado horizontal o vertical, no tendría que hacer Pitágoras. Simplemente contaría. Ah, pero en este caso, que sí tengo que hacer Pitágoras, no me alcanza con contar, entonces tengo que aplicar la búsqueda de la hipotenusa. Listo. Profe, entonces ahí da 2 raíz de 13 y ya después eso se suma todo. Excelente. Muy bien. Esto es la raíz de 6 a la 2 más 4 a la 2. Y sí, 36, 52. Ajá, 2 raíz de 13. Muy bien. Profe, y a mí me dio 8 más 4 raíz de 65, o Ok, lo paso a decimales. eso le iba a decir, cuando queda tan feo y el área, lo que me piden es un perímetro, saber cuánto mide, la verdad es que lo más sencillo es pasarlo a decimales. Ok, entonces ahí pondría 40,24 o solo Excelente. 40. No, son todos los decimales. 40, Ajá, suponiendo que son centímetros, que son, no sé, lo que nos hayan dado de unidad. Y si no me dieron nada, le pongo la U de unidades. Eso es el perímetro. Todo lo de afuera, todo el bordecito. ¿Cuál es el área? El área que es muy fácil de encontrar, profesor, pero es que vea qué tonto tuvimos que dar para el perímetro, y el perímetro es lo fácil, sí, pero no siempre. Aquí en calcular el área es muy sencillo, el área es la base por la altura. Base y altura, ¿qué son? Son dos valores que aunque no tengo, los puedo calcular contando cuadritos, porque están horizontales y verticales. Entonces vámonos. La base mide 8. Y el área mide, la altura, que le puse una de apotema, no me he perdido. La altura mide, me voy de aquí para arriba, 1, 2, 3 y 4. Entonces ya sé cuánto mide el área. El área es base por altura dividido entre 2. 8 por 4 entre 2. El área de esta figura es 16 unidades al cuadrado. O sea que si yo pudiera contar cuadritos, aquí adentro se me completan 16 cuadritos. Porque cada cuadrito es un metro, un centímetro cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 cuadritos exactos y completos. Los otros 6 se completan con estos pedacitos. Como si estos dos juntos fueran 1, 11. Y ahí voy sumando. El hecho es que no lo voy a hacer a pie. Para eso está la fórmula. Y de esa manera llego al área. ¿Vieron qué sencillo? Profe, todo eso se mete hacia a la raíz, como está ahí arriba. Sí, así como viene. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Ese cálculo. Sí, pero Porque no ahí es donde dice 2 raíz de 5 más 8 más 2 Sí, todo raíz de... eso junto. Nada más se acuérdense y tengan cuidado con eso. Porque no me sale. Es que a eso voy. Cuando vamos a la cálculo, yo pongo el primer número y trae raíz y sigo. La cálculo que hace es que ella sigue aquí adentro. 2 raíz de 3 era, perdón. Sí, pero yo le iba a preguntar lo mismo porque no me dio ese resultado. Ah, claro, porque seguro esto fue lo que les pasó. No, lo hice así diferente. Y me dio 19,68. Ah, ok. Bueno, esa parte sí no sé porque no la he revisado yo. Yo confié en una compañera que en realidad no veo por qué. No, pero bueno. Recuerden que cuando van a ir a la cálculo, sí van a escribir el primer número o la expresión que va con la raíz. Y después de que terminen de escribir lo que está dentro de la raíz, le tienen que dar a la flechita del lado derecho. Porque si no, él va a seguir escribiendo dentro de la raíz. Y no, ahí moría la raíz y seguían los números normales.
Aquí seguimos con el 8, luego seguimos con el 2 raíz de 13. Bueno, esto es 7, algo, esto es 8 y esto era 4. 8 y 15, 4, 19. Sí, creo que está bien el que tiene 19 entonces como respuesta. ¿Cuánto dicen que les dio exactamente? $19,68. Ok, 19,68. Ok, era eso, chicos. Exactamente así de simple. Igual puede Profe, pero Ajá. la suma de eso le dio 19,68. Sí, Porque a mí me dio diferente. sí, como le decía, 2 raíz de 5 da como 4,4 por ahí. 2 Ya sé de por qué me 13 dio da diferente, 7 y profe. un poquito. Ah, bueno. Perdón, No, gracias. no, tranquilidad, eso trata. Revisen porque a eso vinimos, ¿verdad? A comprobar, a ver qué hacemos. Ok, luego vendría el cuadrado, que ese es demasiado simple. El cuadrado sí se puede hacer contar cuadritos. Para el área, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta área es 9. Chiquillos, creo que por ahí ando un microfonillo abierto por si acaso alguien lo puede revisar. Y la suma de los lados, que es el perímetro, pues está bastante fácil, ¿verdad? 3, 6, 9, 12. El perímetro aquí sería 12 y el área aquí sería 9. Recordando que el área siempre va al cuadrado y el perímetro siempre va sencillo, lineal, normal, sin nada. Con rectángulos, la misma historia, ¿verdad? Aquí ni los pongo a resolverlo. Ahí vienen más. Igual, logramos como cortarle aquí esta zona y venir y ponerla acá. Al final formamos un rectángulo. Entonces es súper fácil también de encontrar. Igual se puede usar la fórmula del área, pero la fórmula de la figura, pero ¿vienen qué? Es la misma fórmula de un rectángulo. Entonces al final no hay mucho que decir. Ok, ahí tienen para que sigan practicando. Y más o menos por ahí quedaba nuestro tema de hoy. No sé por qué sentí que tenía mucho más y que tenía mucho más práctica. Qué raro. Bueno. ¿Qué hora es? 7:20. Está bien. Vamos a revisar un poquito algunas cosas de la tarea. Con la tarea nosotros repasamos todo lo que hemos visto. Profe, Sí, profe, ¿me escucha? claro, claro. Usted ahora eso que estaba proyectando, eso estaba en antología. Eso. No, recuerden que generalmente proyectamos lo que viene en la plataforma. Solo Ok. en la plataforma. Profe, Dime. usted Ah, nos con iba razón, no lo- a explicar lo de la tarea esta semana, ¿se acuerda? Sí, por eso de hecho no sé si viste, la página que sigue es justamente la de la tarea. Gracias. Al contrario. Pues pregunto, con respecto a lo que hemos hecho hasta aquí, ¿alguna consulta? Antes de ir a la tarea, vean estas figuras. Son figuras que las podemos ver o interpretar como figuras compuestas. ¿Verdad? Un trapecio. Yo en realidad, si no me sé la fórmula del trapecio, no me complico. Yo vengo y le trazo estas dos líneas y lo convierto por lo general en un cuadrado o un rectángulo, dependiendo de los tamaños, y dos triangulitos, y esos triangulitos son triángulos rectos. Entonces calcular base y altura ahí no cuesta, y podemos fácilmente encontrar área y perímetro de esa figura sin mucho aspaviento y sin mucho enredo. ¿Qué pasa con los trapezoides? A la pucha, esos son más complicados. Pero si le prestamos mucha atención, si empezamos a hacer rayillas, a juguetear con el dibujo, a formar el rectángulo o el cuadrado más grande que se pueda y de ahí en adelante amarrar cualquier otra figura, estaríamos hablando de que la figura que se veía rarísima, donde yo la divido, la convierto en diferentes áreas y esas áreas son muchísimo más fáciles de resolver o de encontrar. El área 1 es un triángulo, el área 2 es un rectángulo,
el área 3 y el área 4 son otros dos triángulos más. Y todos son triángulos rectos, que es lo ideal. Es lo ideal, que sean triángulos rectos. Si ya usted lo intentó de todas formas, si no le alcanza para triángulos rectos, es porque seguramente tendrá que usar la fórmula de Herón y ya hice el asunto. Pues, requiere un poquito más de cálculo. Pero realmente la mayoría de las figuras las vamos a convertir en figurillas, digamos que bonitas, ¿verdad? Figurillas que se acomodan bien. No sé, entonces, insisto y repito la pregunta, si alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto hasta aquí. Profe, yo eso no lo entendí, Perdón, porque pero no. si usted pasa ahora, si usted pasa ahora esta clase, mañana yo la veo y si ya por más que la vi y no la entendí, entonces mañana tal vez me explica un poquito más. Pero ¿cuál es exactamente, perdón, la parte que no me entendió? ¿Esto, la forma de la figura? O... Y Sí, aquí sería ideal verlo con, ¿verdad? digamos eso del Valores. perímetro y Ujú. Verlo con valores. Vamos a hacer una cosa. Voy a explicar primero lo de la tarea y luego regreso a este ejercicio, a este mismo, porque ya está cuadriculado, entonces está bonito. Este que es como el más complicado de todos. Ok, insisto, porque hasta grabado va a quedar. La tarea yo no la voy a resolver, ¿verdad? Claramente. Pero sí les voy a orientar un poquito para recordar. ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, esa primera pregunta está lindísima. Dice, se le presentan dos columnas, la columna A, que es esta columna de la izquierda, lo que contiene son centros y radios. Y luego hay una columna B, que es la columna de la derecha, que no contiene centros y radios, sino que ya contiene la ecuación de un círculo. Entonces asocie, relacione quién va con quién. A ver, ese señor, ¿de cuál de todas y cada una de las opciones que hay aquí? Claramente la última es una F, ¿verdad? Oye, qué chapas. Aquí es una F. Háganle la corrección, por obviamente no pueden poner la misma letra con dos diferentes, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, ahí quedó. Ok, dice que ustedes van a tener que empezar a relacionar quién va con quién. Entonces, ustedes van a buscar el radio y el círculo y el centro de un círculo, ya no sé lo que digo, nunca lo supe. Y van a ir a ver cuál ecuación lo tiene. Por ejemplo, yo les digo que hay una ecuación que se llama x menos 3 a la 2 más y más 3 a la 2 igual a 9. Que hay otra que se llama x menos 3 a la 2 más y menos 3 a la 2 igual a 9. Que hay otra que se llama x más 3 a la 2 menos 3 a la 2 igual a 9. Otra se llama x más 3. Vean todo lo que estoy haciendo. Ok, yo tengo a esos señores ahí listas. Y al otro lado, bueno, no, lo voy a hacer del mismo lado para que nadie se me confunda. El lado izquierdo antes tenía estos puntos. Ya vamos llegando. Ok. Vamos a ver como ahí. Digo que esto es A, que esto es B. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Cambiarle signos, no. Sí, ustedes tienen que pasar de un lado Y, a otro. De lo que le quede y más elevar fácil. Eso. ¿Qué es lo que y elevar el radio. la verdad, a todos que nos parece más fácil? Tener el centro y el radio y hacer la ecuación. Yo puedo venir de la ecuación y devolverme, pero en realidad es más fácil teniendo el centro y el radio hacer la ecuación. Entonces yo digo, aquí tengo estos datos. Yo voy a poner al x
menos el 0 igual elevado a la 2. Al y menos el 3 igual elevado a la 2. Y eso es igual al radio elevado a la 2. Entonces yo voy a ver cuál de estas ecuaciones lo tiene. ¿Para qué? Para escribir ahí el correcto. Entonces, la que lo tenga lleva la A. Pero resulta que esa no la tiene ninguna. Porque no hay nadie con el x menos 0. Recuerden que el x menos 0 es como quitar el 0. No hay nadie con un x a la 2 solo. Todos tienen x con algo. Entonces ya sabemos que esta sobra. ¿Qué pasa si hacemos la segunda? La segunda es poner al x y al y. Y valores pero de signo contrario. Entonces 3 y 3, menos 3 y menos 3. Igual al radio a la 2 que es 9. Esta sí la encontré. Esta es esta que está aquí. Entonces lo que voy a hacer es que ahí voy a poner la B, perdón. Y ya empiezo a buscar las demás, a ver dónde van las otras. Y lo que hago es poner la letra donde corresponda. Así de fácil. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces esta primera es solo tener ahí un poquillo de maña. Profe, Perdón. profe, yo sigo sin poder ver la pantalla, pero ya y no, voy a esperarme a ver el video, a ver, porque no pude verla. Vamos a hacer una cosa, no se vaya. Voy a dejar de compartir y a volver a compartir. A veces funciona. Espérese. Espérese ahí donde está, no se vaya. Vamos a ver si ya lo puede ver. Dígame si ya lo puede ver. ¿Ya lo ve? No, profe, sale como todos los cuadritos. No se preocupe porque todavía no lo puedo compartir. Ahora sí, dígame si ya lo ve. No, sí, no. Y ahora solo sale solo el cuadrito suyo, pero no veo nada, está en negro. Sí, estamos fatal. Bueno, sí. Un poquillo fatal, solo que en el video quede todo súper bien para que usted lo pueda repasar. Ni modo, sí lo intentamos. ¿No? Sí, espero. Está bien. Sí, profe, gracias, de verdad. Listo, no pasó nada. Bueno, entonces ya vieron que ahí quedaron esas, ¿verdad? Le hacen la corrección a la última no se llama E, se llama F. Y hacemos la corrección y listo, para poder usarlo tranquilo. Vamos a la pregunta número 2. En el siguiente cuadro se brinda el discriminante obtenido al sustituir una recta con una circunferencia. Escriben el espacio en blanco a qué corresponde. Cuando nosotros estudiamos a las rectas y cómo clasificarlas de acuerdo a si ellas eran exteriores, tangentes o secantes, ¿verdad? Nosotros usamos un método de calculadora. ¿Ok? Y en el método de calculadora, una recta era secante si la cálculo me decía can't solve o imposible de resolver. La tangente era cuando el x1 era igual al x2 y la secante era cuando me daban dos valores diferentes. Pero eso lo hacíamos con la cálculo. Y eso era para evitarnos un montón de análisis y un montón de trabajo. Pero en la vida real, con el camino largo, eso se obtiene a través del discriminante. ¿Okay? Solo el discriminante me da esa información. Pero no me interesa en realidad el número como el signo. ¿Ok? Entonces, si el discriminante es mayor que 0, algo pasa. Si el discriminante es menor que 0, algo pasa. Y todavía, si el discriminante es igual a 0, también pasan cosas. El problema es que si les digo qué pasa, ya ustedes ponen la respuesta descaradamente y eso va a tener que ir a leerlo al libro un toquecito, buscar, porque si no les estaría dando la respuesta muy descaradamente.
¿Cómo se clasifica la recta? Acuérdense que están esas tres opciones, ¿verdad? Puede ser exterior, tangente o secante. Hay que ver cuál de las tres es aquí la correcta. Si es exterior, si es tangente o si es secante. ¿Basados en qué? En lo que da el discriminante. Si es mayor que 0, es de una forma. Entonces, como 96 es más grande que 0, voy a ir a buscar qué dice cuando el discriminante es mayor que 0. Si dice que es recta concurrente, que no existe dentro de lo que estamos estudiando, pero para no usar ninguna de esas, entonces ustedes responden concurrente aquí. O sea, le van a hacer caso a la clasificación. ¿Estamos de acuerdo? Va a tener que ir a buscar una paginita del texto. Estos pequeños detalles. Sí, profe. Es así, en serio, no se los puedo dar, ¿no? Se las daría y no se puede. Otra más, bueno, otra más. Temas, ¿verdad? Vamos con los problemas para ver cómo los interpretamos. Ok, qué lindo nombre fueron a escoger, qué bien. Dice que Daniel va en bicicleta por el parque a 20 metros. Ok, a 20 metros del centro del kiosco, como está en el dibujo. Se desplaza por una acera tangente a la circunferencia del kiosco, tal como se muestra en la figura. Entonces, este chaval lo que debe ser tuanísimo, pues tiene un nombre que uno ya sabe, ya saca conclusión que es una persona, pero súper agradable, etcétera, etcétera, etcétera. Él va a ir por la acerita, ¿verdad? Todo contento. Desde donde él está hasta el centro del kiosco hay una distancia de 20 metros. Él va bordeando al kiosco. Él, de hecho, la acera como tal, ahora que lo pienso, la hice muy ancha. La acera como tal, lo que va a hacer es pasarle ahí por el borde del kiosquillo. Por una esquinita, digámoslo así. Eso es lo que representa que sea tangente. La pregunta, el radio del kiosco es 3. Entonces aquí van 3, muy bien, ya lo pusieron, gracias. Determine la distancia aproximada que debe recorrer Luis, como Luis Daniel, desde donde está hasta el kiosco. Qué fácil. ¿Cuánto va desde donde está Daniel hasta el kiosco? Hasta esta esquinita. Profe, eso sería entonces 20 sobre tangente de 3. Ok, lo que pasa es que vamos a acordarnos de algo importantísimo. ¿Cuándo usamos a la tangente, al seno, al coseno? Cuando hay ángulos. ¿Tengo ángulos aquí? No. De hecho, es importante que es el de 90, pero él no me sirve. Yo necesito que sea de 90 para poder usar seno, coseno y tangente, pero también necesito un ángulo de los otros. Profe, usamos teorema de Pitágoras. Claro, tengo la medida de dos o de dos lados, más que catetos, porque uno es la hipotenusa. Entonces, ¿qué hago? Busco el tercer lado. Me llevo para acá los datos y utilizo el teorema de Pitágoras. Busco un cateto en la hipotenusa, un cateto. ¿Cómo se encuentra el cateto? Con una resta. ¿De quiénes? Al grande al cuadrado le quito el pequeño al cuadrado. La calculo. ¿Alguien tiene el resultado? 499 a 391, eso raíz no sé cuánto da. Raíz de 409. De 391, acuérdate que es una resta. Raíz de 391, pero honestamente no sé cuánto es la raíz de 391, 19 algo. 19,77. Gracias. Ahí estamos. Esa es la distancia que tiene que recorrer el chamaco para llegar hasta allá. Yo creo que es un chamaco, que le veo cara de chamaco aquí en la foto. Listo. Qué fácil. Súper fácil. Eso es básicamente lo que hay que hacer. No sé. Yo no vi nada, ustedes tampoco. Listo. Profe, hay que me indica que es una resta, digamos, ¿cómo lo identifico? Ok, excelente. Eso sí se lo puedo volver a explicar. Mucho gusto. ¿Cuándo sé yo si hay sumas o hay restas? Recuérdenlo, nosotros anotamos. Si ando buscando la hipotenusa, ando buscando el lado más grande, tengo que sumar para que se haga grande, ¿verdad? Entonces yo, cada cateto al cuadrado lo sumo. Pero si lo que ando buscando es un cateto, entonces yo lo que hago es que a la hipotenusa le resto el cateto. En este dibujo, el lado más largo
Es este señor. Es 20. Esa es la hipotenusa. Entonces, los que están allá se llaman catetos. Este y este. Como lo que ando buscando es un cateto, tengo que usar la fórmula del cateto. Al grande le quito el pequeño. Al grande le resto lo que vale el pequeño. Y que la calculo a ver qué hace. Listo, profe. Buenísimo. Más preguntillas. Bueno, vamos con otra. Dice, determina en forma algebraica si un punto está en el interior o exterior sobre la circunferencia. Recuerden que gráficamente yo puedo ir y ver dónde queda y poner el punto y ver si queda afuera, dentro, bla, bla, bla. Pero no me dijeron gráficamente, me quitaron esa opción. Me dijeron algebraicamente. Ya no puedo. Por más que yo dibuje bien o por más que tenga precisión, ya no puedo hacerlo por dibujo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar este punto y darme cuenta si está dentro o fuera de esa circunferencia. ¿Cómo hacía yo para enterarme? Al tener al menos 3,5, uno de ellos es X, el otro de ellos es Y. Entonces, yo voy a venir a sustituir a esos señores en la fórmula. Y el resultado lo voy a comparar con 1. Profe, ahí no se le cambiaban signos, ¿verdad? Ahí quedan igual. Aquí quedan igual, correcto. Y lo que me den, de ahí saco conclusiones. Si me da un número igual, es porque está sobre la circunferencia. Si me da un número más pequeñito, es porque está en el interior. Si me da un número más grandote, es porque está en el exterior. Es cuestión de sustituir y comparar. No puedo decir más, pero está bonita esa. La siguiente que sigue, un helicóptero. Un helicóptero se mantiene sobrevolando a una distancia constante de 12 kilómetros de una montaña, esperando rescatar a una persona que está en la cima. Considerando la cima de la montaña como el centro, ¿cuál es la ecuación que representa la trayectoria? Ok. Profe, ahí ese 12 kilómetros es el radio, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. A la 2. Excelente. Digamos que ahí está la montañilla. Aquí está el señor este que ya no echa, ya está cansado. Está todo flacuchento. ¿verdad? Y por allá va el helicóptero, ¿verdad? Ustedes verán cómo lo dibujo. Es una cosa impresionante las hélices que yo le hago a los helicópteros que yo conozco. Muy bien. Por ahí está la ventanita. Y ahí van a tirarle hasta una escalerilla de esas para que el señor se guinde. Pero ellos están, en relación al señor, dándole vueltas, lo están rodeando. Entonces están formando un círculo. Por aquí va a pasar, por aquí va a pasar, por aquí va a pasar, por aquí va a pasar. Como la distancia es constante, ¿verdad? Del punto donde está el señor, del centro. Entonces, muy bien, esa interpretación de que los 12 kilómetros son el radio. Ok. ¿Cuál es la ecuación que representa la trayectoria del helicóptero? Necesitamos para encontrar la ecuación, ya que tenemos el radio, necesitamos un centro. ¿Quién es el centro? ¿Lo puedo decir, profe? No. El centro es el señor que está ahí paradote en el medio. Oiga. Y entonces, básicamente, ese señor que está ahí, en la cima, está paradote en el centro. ¿Cuáles son las coordenadas de estar en el puro centro, la mitad en medio? Es el momento donde se cruzan los ejes. Es algo a lo que llamamos origen. Son dos números que no vamos a decir en voz alta, ni tampoco en voz baja. Porque son iguales y que no valen nada. Así de simple. Encuentran el centro, ponen lo que vale, y con ese centro y ese radio hacen la ecuación. ¿Cuál era la ecuación? X menos lo que daba este valor al cuadrado, más Y menos lo que daba el otro valor al cuadrado, igual a lo que vale el radio al cuadrado. Y ustedes verán cuánto da eso. Está fácil, está linda esta tarea. De momento se deja bastante. Ahí tiene más. Dice la pregunta, en la siguiente figura se presenta una circunferencia C
y traslaciones aplicadas a esa circunferencia. Hay que buscar la C. ¿Cuál de todas ellas es la C? ¿Cuál es la C? La de abajo a la izquierda. Exacto. La original es la que está más abajito. Esa es la original. A ella le vamos a hacer cosas. Y se va a trasladar, se va a mover. Entonces lo que ustedes tienen que ver es cuánto se traslada, hacia dónde se traslada. Aquí me dice ¿qué obtengo? Ok. Me dice, agarre la figura C2 y traslade 3 unidades a la derecha y 2 arriba. Entonces yo voy a agarrar C2 y me voy a empezar a mover para arriba, por la derecha, para donde toque. Y donde termine, donde sea que termine, digamos que termino aquí, cosa que no es. Entonces ahí yo voy a calcular, yo voy a decir, en X está en 7, en Y está en 5, este punto se llama 7,5. Este es el nuevo centro. Eso es lo que me están preguntando. ¿Quién es el nuevo centro? Eso es todo lo que hay que hacer. Moverlas, o sea, hacer caso, moverlas respecto a lo que digan aquí y poner dónde queda el centro. Usted no mueve la circunferencia, ¿qué es lo que usted mueve? Pues justamente el centro. Entonces usted agarra este centro, me dicen que 8 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allá donde pueda, termino. Profe, Ujú. yo lo hago un poco diferente, pero no sé si estoy bien. Dale, a ver. Digamos, por ejemplo, la C2 dice que el centro es 1,1, Ah, ¿verdad? claro, claro, se vale también. Por supuesto. Entonces, entonces yo lo que yo puedo sumarle lo Ujú. que me están pidiendo. Claro, sumarle o restarle, dependiendo si voy para arriba, para abajo, para izquierda y derecha, súper bien. Sí, entonces sí estoy bien. Sí, claro, de hecho es la forma más segura porque me estás dando procedimiento. Está súper bien. Ok, Es que aquí vale 3 puntos, no te puedo dar puntos por procedimiento, pero sí, sí, está súper bien. ok. Eso es. Gracias, profe. Bueno, listo. Eso es lo que hemos visto del vector de traslación. El centro y aquí a la par el vector de traslación y resolvíamos. Súper bien. Bueno, ahí tienen más preguntas. Determine el perímetro de un octágono regular cuyo radio mide 8. O sea, ahí hay varias cosas que hacer. Pero primero que nada empezamos por saber cuántos lados tiene un octágono. 8. Muy bien, después nos vamos para la W y vamos a buscar. La pregunta es el perímetro, pero el perímetro de las figuras regulares era, antes me lo dijeron, N por L. Ya sé que N vale 8. Lo que ando buscando es L. En vez de darme el radio, estos caretusteles decidieron darme, en vez de darme el lado, perdón, decidieron darme el radio. El radio es esta distancia que hay de aquí a aquí. Esto es un lado, esto es un lado, esto es un lado, esto es un radio y esto que está aquí es un apotema. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar uno de los triangulitos que están ahí. Ah, bueno, esto es un ángulo central completo, ¿verdad? Entonces tomo un triangulito por ahí. Ya sé que aquí abajo, donde lo corto, parto el lado a la mitad, entonces esto es lado medios. También sé que esto es un radio y también sé que esto es un apotema. Me traje esa sección ahí, corté ese triángulo y eso fue lo que me traje. Y por supuesto este lado también, este angulito, perdón, es también un ángulo central partido a la mitad. Porque el ángulo central era todo y yo solo estoy agarrando esta mitad de aquí. Ok. Con eso tengo que ver qué armo. Entonces voy a anotar los datos que tengo. El radio vale 8. Entonces esta línea que es como una hipotenusa vale 8. El apotema no lo tengo. Parece que no me interesa. El lado que está aquí abajo, que es un lado del triángulo, es la mitad del lado grande, la mitad del octágono. Y yo eso es lo que ando buscando. Entonces le voy a poner X. Y el ángulo central que no está es muy calculable. El ángulo central habíamos dicho que era 360 dividido entre el total de datos. Perdón, entre el total de lados. Un octágono tiene 8, entonces yo divido 360 entre 8. Lo que les dé. ¿Cuánto les dio?
45. Ujú, 45, correcto. Entonces, ese 45 era todo el lado, pero nosotros lo partimos a la mitad. Entonces el ángulo vale 22,5. Eso es. Con esto y usando SOHCAHTOA, llegamos al valor. Voy a pensar si ocupo el SO, el K o el TOA. Ya sabemos que tenemos al lado opuesto del ángulo y que tenemos a la hipotenusa. Opuesto a hipotenusa, me dice a quién tengo que usar y de ahí yo trabajo. No lo voy a terminar claramente porque es trabajo de ustedes. Recuerden que cuando averiguan cuánto vale X, para saber lo que vale el lado, tienen que multiplicarlo por 2. Ese valor se lo traen aquí a la par del 8 y ya tienen el resultado del perímetro. Ok, profe, entonces cuando dice radio es totalmente diferente a lo que es el lado. Es correcto. Eso me tenía Solo en el hexágono es el pensando. mismo, pero después de ahí ninguno de los demás. Ok. Listo. El hexágono sí lo permite, pero los demás no. Bueno, estamos ahí. Y la última. El pentágono hace defensa. ¿En qué sí lo permite, profe? ¿Perdón? En el ¿En cuál era que usted dijo hexágono. que sí lo Ajá. El el hexágono sí es lo mismo Ok, lado y ok. radio. Solo en esa. Muy bien. Pentágono la sede del. Ajá. Entonces aquí está el pentágono dibujado, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Ahí está la figurilla del pentágono. Muy bien. Queda donde queda. El edificio tiene forma de pentágono regular y en él trabajan 23.000, no nos interesa. Cerca de 3.000 miembros tampoco. La medida del radio de este pentágono es 240 metros, de aquí al centro. Hay un radio, también de aquí al centro, donde ustedes quieran. Es un radio. ¿Cuál es la medida del área de dicho pentágono? Entonces yo no me preocupo. Si quisiera hacer el pentágono porque tiene poquitos lados, lo hago, pero realmente no me interesa. Podemos hacer la W. Lo que nos está interesando es el centro, el apotema, el lado y el radio. Otra vez me dan el dato del radio. Otra vez puedo sacar un triángulo como el anterior, donde pongo el radio acá con lo que vale, donde sé que aquí para arriba queda el apotema y donde sé que aquí lo que tengo es el lado dividido entre 2. También puedo calcular el ángulo, que es la mitad de un ángulo central. Entonces, nada, voy a usar la misma fórmula. Ve que se parece mucho al ejercicio anterior. El ángulo central era 360 entre n. Aquí la n es 5 porque el pentágono apenas tiene 5 lados. Y ya sé cuánto vale el ángulo central. Pero yo no quiero todo, sino la mitad de ese ángulo. Entonces ya tengo un triangulillo que me puede servir. 240 por acá. Un ángulo de 36. El apotema, que lo voy a ocupar. Y la medida del lado. O por lo menos de la mitad del lado. ¿Por cuál de los dos medidas voy a empezar? Pues voy a empezar por el lado. ¿Por qué? Porque para encontrar el área, que es lo que me pidieron, necesito perímetro y apotema. Si no sé lo que vale el lado, no puedo encontrar el perímetro. ¿Quién era el perímetro? El perímetro era n por L. Dije que n es la cantidad de lados y L es lo que vale. Tengo que buscarlo. Otra vez hago lo mismo, intento el SOHCAHTOA y empiezo a revisar qué puedo buscar, qué no. Y de ahí pues sacaré conclusiones. Armaré el resultado y vámonos. No puedo decir más. Y ese sería el último ejercicio de la tarea, según estoy viendo. Entonces, pensaríamos que, no, todo súper bien. ¿No ahora sí ya la casi? Profe, entonces en ese buscamos primero el lado y después de que hacemos ese procedimiento buscamos el apotema. Excelente. Y ya El luego apotema ya lo ahí podemos buscar hacemos. con Pitágoras, ¿verdad? Sí, porque ya tendríamos el lado. Exactamente. Ok, profe, gracias. Bueno. No sé si hay alguna otra cosa. Profe, Ujú.
Profe, cuando dice que hay que poner una ecuación, entonces yo cojo los datos y los cambio por la ecuación y la tengo que Eso es resolver. atrás, ¿verdad? En las preguntas de allá atrás. Sí, pero o sea, No, pongo los datos. sí, acordate que la ecuación del círculo tiene un formato. Entonces usted tiene Ajá. que dejar la X, tiene que dejar la Y y solo cambiar los números Ajá. a la par. Ok, no tengo que resolverla hasta el final, entonces. Resuelve nada más la parte del radio al cuadrado. Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. Entonces, si hay alguna otra dudilla o consulta o pregunta o cuestionamiento. Bueno, insisto, vean que estamos a nada del examen. Esta semana tienen que hacer tarea, esta semana tienen que ponerse las pilas, con los examencillos de las pruebas comprensivas hay que sacar el rato también, pues para que colaboren con todas las materias. Y pónganse a estudiar porque ya nos queda la semana que viene como última semana de materia, que tiene varios temas muy fáciles, pero tiene varios temas, entonces también es importante estar atentos. Y ya se acabó la clase para el examen, así que a estar muy atentos y a estar o prepararse mucho para este examen. Si no hay ninguna otra pregunta para el día de hoy, vamos a finalizar la clase aquí. ¿Alguien tiene alguna dudilla extra? ¿No? Bueno, vamos cerrando para irnos a la otra clase. Por favor, si les es posible, colaboren con el examen. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Ustedes, buenas noches. Sí. Vea, en este examen que hay que hacer, ¿a dónde es que hay que meterse?